inicio. Brum, brum, brum. Arrancamos un nuevo podcast. Estamos contentos de volver contigo, pana negrito. Volvemos ahí a las pistas y a las rutas. ¿Cómo van, amigos? ¿Cómo están? Encantados de volvernos a encontrar. Y hoy tenemos un tema espectacular. Antes, ya sabes, suscríbete, campanita, para que te llegue rápido cada vez que subimos un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de las dos carreras íconos aquí en nuestro país, ¿no es cierto? La Vuelta a la República y la carrera de Yaguarcocha de larga duración. Las dos se hacen a finales de año, más o menos. Y hemos podido concursar en las dos, participar en las dos. Así que hoy tenemos harto que conversar. ¿Cómo vas? ¿Qué más? Bien, todo tranquilo, Pablito. Aquí emocionado de otra vez grabar otro podcast. El podcast, que para nosotros es súper chévere reírnos y acordarnos de todas las anécdotas que tenemos en el automovilismo y compartir con las personas que nos ven. Con los aficionados. Y gracias por esos mensajes, porque nos han dicho que está chévere, que se ríen, que hay anécdotas, que hay técnica, así que ahí seguimos. Ok, vamos directo a las rutas y a la pista. Oye, Bueno, diferencia obviamente, la una es rally, la otra es pista, ¿no es cierto? O sea, empezando por eso ya. Por eso ya. Pero nosotros hicimos las dos carreras en el mismo carro. Sí. ¿No es cierto? Sí. O sea, sí hay cómo. Y empezando por ahí, digamos que un carro de rally sí puede participar en pista. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Con sus diferencias, porque obviamente es más pesado. Sí, o sea, hay cómo hacerlo, pero cambiando la configuración del auto. Claro, no es netamente posiblemente uno de punta porque hay diferencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí puedes hacer. Pero en cambio un carro de pista es muy difícil que venga rally. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es más complicado porque, empezando porque los reglamentos son distintos. Entonces, por ejemplo, los pesos son distintos en rally que en circuito. En circuito, claro. Por ejemplo, en circuito te permiten el uso de policarbonato. Policarbonato en las ventanas. En las ventanas, en rally no te permiten. Entonces hay ciertas diferencias. Entonces, claro, para cambiar de circuito a... Bueno, también de circuito a pista o de rally a circuito, hay que tratar de encontrar un término medio para poder ser competitivo. Pero como siempre hemos dicho nosotros, Pablito, o sea, de todo depende de qué es lo que quieras. De lo que quieras hacer. O sea, si lo que quiero yo es realmente ser parte por ejemplo, si no, en nuestro caso nosotros tenemos el carro preparado para rally, específicamente para rally, pero teníamos las ganas de estar presentes en pista, en Yaguarcocha, que es una carrera de larga duración. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? O sea, sabíamos que de pronto no íbamos a ser competitivos en nuestra categoría, la 1600. Había carros que estaban mucho más, exprimidos o mucho más preparados para el circuito y más que preparados, ya desarrollados, porque... Claro, eran netamente de pista. Exacto. O sea, ya con la enfocados suspensión, a pista. Exactamente, ya con la suspensión inclusive ya calibrada a tal vez al milímetro. Exacto. O para sacar los mejores tiempos con full experiencia, y nosotros no teníamos una suspensión para poner... O sea, de ese tipo de claro. pista. Lo que hicimos es, sí, desarrollamos me acuerdo que pusimos amortiguadores traseros más cortos, sí. Pusimos espirales más cortos, pusimos otros amortiguadores delanteros más cortos para lograr bajar la distancia, la altura del auto, porque en rally necesitamos una altura, una buena altura que permita pasar por los malos caminos. Y en circuito inclusive, no me acuerdo si usamos o no el protector de cárter, inclusive. Me parece que no. No, por peso, porque ahí no se necesita, realmente. Y otra cosa de la suspensión que tú hablas, no pudimos trabajar mucho en el camber, porque, en la suspensión del Peugeot no tienes acá abajo en la mangueta... Claro, no tienes para poder moverle. Para mover, sino que el trabajo tenía que ser en la torre, exactamente. Haciendo los ojos así chinos. Exacto. Para que se pueda mover. Pero claro, eso en rally no nos funcionaba.
No, o sea, en realidad sí necesitamos un poco el camber, pero no tan agresivo como lo es en circuito. Ahora, el camber que necesitamos en pista te ayuda para curvar. Claro. O sea, dependiendo de la pista, tú regulas que en camber, y en Yaguarcocha la llanta izquierda delantera sí debe tener un camber bastante agresivo por el curvón. Exactamente. Entonces, claro, esas cosas nosotros no pudimos hacer. Y íbamos realmente sabiendo que no íbamos a ser, digamos, tan competitivos, pero sabíamos que teníamos la constancia y la fiabilidad de nuestro lado. Claro, porque eso pasó. A ver, entonces vamos ya entrando en materia. Cuando corrimos en pista, en las Yaguarcochas de larga duración, nuestro carro sí era más fiable que los de pista, porque el motor no era tan exprimido. Exactamente. Y la estrategia fue mantener el ritmo, ser constantes en el mejor tiempo que podíamos. Mejor, y ser constantes, como tú dices, o sea, girar siempre en el mismo tiempo, que haya diferencias de décimas, de medio segundo máximo. Exacto. Y que los tiempos no se disparen o no bajen. Claro que había veces que se disparaban los tiempos, pero era porque te encontrabas con tráfico o estabas peleando una posición, todas esas cosas. Pero, sin embargo, logramos en la primera carrera, logramos mantener un buen ritmo alrededor de la pista, haciendo, o sea, a pesar de los cambios que hicimos y que no es que no eran los adecuados, pero sí hubiéramos podido hacer más cambios, obviamente que generaban más costos, pero eso significaba que después ya no podíamos o volver a la configuración de rally era mucho más complicado, claro, sí. Mucho más complejo que bajarse de la configuración, no bajarse, sino cambiar la configuración de rally a circuito. Claro, el tema fue que el auto está diseñado para rally y solo fue las ganas de participar en esta, mediando la preparación y viendo las condiciones de que el auto nos permitía, pero ya no nos podíamos ir más allá para que quede claro, un auto por ejemplo, de pista. ¿Te acuerdas? A ver, ya digamos que cuando fuimos a probar el auto, en configuración de rally hacíamos un tiempo, por decir un tiempo de 2 minutos. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando empezamos a cambiar la configuración de rally a circuito, empezamos a bajar los tiempos. Claro. Y después ya llegamos a girar, me parece que en 1.52, ya con la configuración la que mejor le pudimos poner, con llantas de slick. Que eso fue otro tema, que pensamos que con unas llantas de calle de alto performance íbamos a poder hacer buenos tiempos, pero nos dimos cuenta que con la slick bajábamos casi 2 segundos, claro, por vuelta. Entonces sí fue el cambio, claro, teniendo en cuenta el reglamento de circuito, pero no podíamos hacer mayores cambios, hablemos en el peso, porque ya no daba más, pues. O sea, ya teníamos que realmente ya cambiarle bastante. Claro, porque mira, un vidrio versus un policarbonato no tiene nada que ver con el peso. No, pues claro. el vidrio te pesará, por decirte, unos 3 kilos, del policarbonato te pesa 1. 1, exacto. El capó que es metálico, tú puedes en circuito hacerle de fibra. La compuerta trasera le puedes hacer de fibra. ¿Por qué? Porque en circuito el peso me parece que era de 840 kilos. Algo así era, y nosotros también teníamos un carro de 1000. De 1000. Entonces, claro, y el resto sí tenía el peso con las justas, claro, porque quitaban los aros inclusive. Exactamente. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Hubo un colombiano que vino en un Swift, sí, con motor Twin Cam. Sí. Volaba el tipo, volaba. Y cuando se dieron cuenta, claro, se dieron cuenta era porque no tenía piso. O sea, el piso le habían quitado completamente, ¿te acuerdas? Sí. Completamente el piso, y claro, estaba en el peso límite.
Claro, pero eso, o sea, son tan exprimidos que son para carreras de sprint. Exacto. Que duran 20, 30 minutos. Exacto, en cambio, esos carros no duraron de larga duración, valga la redundancia, porque a media carrera ya estaban recalentados, fundidos, etc. Rotos alguna manzana, el rubimán, todo, porque la carrera de larga duración, por más que sea en circuito y uno dice estamos girando, es durísima. Sí, es durísima porque cada vuelta es diferente. Exacto, hay que mantener el ritmo, hay que chequear el auto, hay que estar chequeando la temperatura, hay que chequear ruidos dentro del auto. Al final son 4 o 5 horas que el auto está exigido al máximo. Entonces, una cosa es correr 20 minutos, que tú dices, bueno, este perno sí me va a aguantar 20 minutos, o este empaque sí me aguanta 20 minutos. Claro, otra cosa es 30 minutos. Claro, no, pues la de duración, 2 horas, 4 horas. Entonces, esa ventaja teníamos nosotros en el Peugeot. Entonces, ¿por qué? Porque en rally, en rally también hay autos que no son fiables, porque les están exprimiendo. Pero ahí hay una cosa, y bueno que topas el tema. La larga duración en pista, tú empiezas a correr y se acaba después de 4 horas. O sea, el carro no descansa. No descansa. En cambio, la Vuelta a la República, aunque es larga, de una semana, 5 días de competencia, tienes tramos. Claro, entonces el auto descansa y puedes ir arreglando. Ir arreglando. E inclusive eso es importante mencionarlo, porque el estado físico del piloto también puede irse recuperando en rally. O sea, tú vas a un tramo, los más largos que hemos corrido aquí son 70, 80 kilómetros, que ahora... Que es máximo 30 minutos, 40 minutos. Exacto. Llegas a un punto de abasto, te hidratas, descansas un poquito, comes algo, o sea, cambias de ambiente. En cambio, en la larga duración del circuito, tienes 2 horas. Sientas y estás 2 horas, dale. Claro, porque por reglamento un piloto tiene que competir un máximo de 2 horas, 2 horas 5. Sí. Sentado, y descansar mínimo 15 o 30 minutos, creo. Sí. Mínimo para volverse a subir. Entonces sí, el estado físico en circuito, de nuevo, a pesar de que dices, no, estamos dando vueltas más. No, es tenaz. Y mira, a mí me pasó una cosa, yo ya estaba, no sé, media hora, y digo, ya debe haber pasado un montón de tiempo, y por radio dice, vas media hora, y a mí se me hizo larguísimo, me falta 1 hora y media de seguir aquí, estoy ya molido, ¿no? Sí. Y la cabeza te empieza a jugar, entonces la preparación, tanto física, mental, es importante. Claro, es súper importante, en las dos competencias. Pero claro, es un esfuerzo fuerte en circuito. Y yo seguía avanzando, pero hubo un tiempo en que ya estaba realmente cansado y ya no respondes, los reflejos son lentos. Por eso mismo es que teníamos, íbamos monitoreando el tiempo. Ajá. Y claro, ahí nos damos cuenta cuando el piloto está cansado. Claro, y ahí la ayuda, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás muy cansado? Hidrátate, llevábamos los Camelbacks. Hidrátate, dale, mantén este tiempo. Entonces tu mente es como que se vuelve a conectar otra vez. Exactamente. Pero claro, yo veía que me pasaban los protos y yo iba, ya, qué lindo el proto. O sea, iba ya volando la mente del cansancio. Claro, pues, tienes un cansancio porque al final sudas. Claro. Y tienes el cansancio mental porque tienes que ir viendo, si es que estás peleando una posición, claro, quieres ganar esa posición, pero a su vez tienes que estar viendo el tráfico. Porque exacto, como es una carrera de larga duración, tienes 50 autos, 40 autos de todas las categorías. Entonces tú puede ser que seas más rápido que otras categorías y que les estás alcanzando mientras estás peleando una posición, y aparte de eso te están alcanzando los autos que son más rápidos. Y además, claro, un proto te pasa cada 5 vueltas más o menos. Ajá. Y tú vas y de pronto oyes y ¡pum! Pasa. Entonces claro, tienes que estar atento. Si tú estás girando en un ritmo digamos de 1.50, 1.52, 1.53, el proto está girando en 1.30, 1.35. Exacto. Entonces son 15 segundos de más, pues. 20 segundos claro. No, pues 15 segundos. De 1.30 a 1.50. 23.
23. 23. Ahí sí. Sí. 23. Digamos uno más rápido. Digamos que son más rápido, pero son 20 segundos por vuelta, que ellos giran mucho más rápido. Claro, y si tú estás girando en unos, exactamente, en 5 o 6 vueltas, ya estás otra vez. Entonces, claro, tú dices, eso multiplica por 4 horas, 5 horas, te pasan un montón de veces. Multiplica por la cantidad de protos que hay. 6, 7, 8 protos que hay. Entonces tú tienes que ir, si estás peleando, porque si en una categoría, como estás, a nosotros nos pasaba en las 1600, siempre estábamos todos más o menos allá, y íbamos avanzando en la carrera, no avanzando en posiciones, porque íbamos peleando en nuestra categoría. Pero teníamos que pasar a carros más lentos y tener en cuenta que los carros más rápidos también venían. Claro. Entonces esa tensión de que yo ya le cojo en esta, yo soy más rápido a nosotros nos pasaba que nosotros éramos más rápidos o más eficientes, si quieres, en el trabado, y en la recta se nos iban un poco. Sí. Entonces teníamos que en el trabado ganar, sacarle un poco y sacar la distancia para que la recta no nos saque tanto. Pero en el trabado, el rato que llegábamos a rebasarle, nos venían a rebasar el proto. Entonces teníamos que medio abrirnos, porque el proto, y eso me pasaba a mí cuando yo corría en el Westfield, o sea, y te dicen en la reunión inicial, en la reunión de pilotos, el proto tiene que ver por dónde pasar. Sí. Pero es que hay otra cosa, el auto, el turismo, llamémoslo así, es más alto. Claro. Y el proto es más bajo, entonces hay veces que tú no les ves bien, o les ves por el retrovisor y les ves lejos todavía. Y el rato me lo bajas la mirada, vuelves a subir y ya hasta acá. Entonces, claro, el proto tiene que buscar por dónde pasar. Pero si tú en una de esas estás cerrándote y él como ya viene, también hay que estar atento de eso. O sea, no es que le estás dejando a él pasar, sino que tienes que estar atento de por dónde se mete, para tú no cerrarte o darle el espacio. Y no causar un accidente. Exacto. Porque si bien es cierto, te dicen que el carro, que todos tenemos que manejar por la línea de carrera. Pero hay pilotos que la verdad es que no manejan por la línea de carrera. Entonces, hay muchos factores, o sea, la calentura del momento, estás peleando. Es que eso te digo, si estás peleando en una posición, el hecho que levantes un poco el freno, el acelerador, pise el freno para dejarle pasar al auto más rápido, ya te quita tiempo sobre el otro. A pesar de que al otro le va a pasar también lo mismo, pero ya te quita. Entonces, toda esa concentración, todo ese esfuerzo que tienes que estar, te cansa físicamente, te cansa mentalmente, entonces el rato que te bajas, pero completamente agotado, con los ojos pilas, así, que no sabes qué mismo pasa. Aparte de eso, tener en cuenta el hecho de los beats, del ruido. Entonces sí es cansado. En la vuelta de la República, como tú dices, si bien es cierto, es más, son 5 días, pero después de 30 minutos, 40 minutos, que es el tramo más largo, incluso puedes pararte tranquilamente a estar sentado, si quieres tomarte un tabaco, lo que quieras, relajarte, retomar fuerzas. Claro, hidratarte, cambiar, estirarte, porque bajas y te estiras, o sea, te paras, te acomodas el traje. Exacto. Si estás sudado, te puedes cambiar de camiseta, etcétera, ¿no es cierto? Exactamente, y no tienes ese trabajo mental de ver dónde está el otro carro más rápido y dónde está el otro carro más lento que tú tienes que rebasar. Ahora, en rally no hay esa presión como en circuito del tiempo, pero en cambio hay una presión mental, que es ver cómo están los tiempos de tus oponentes. Y también hay otra cosa, muchas veces un oponente tuyo no está cerca de donde tú estás corriendo, digamos que tuvo algún problema, una mala clasificación o algo así, y viene 20 autos atrás, pero viene haciendo unos tiempos excelentes. Así es. Entonces hay que estar preocupado, que esa es otra parte distinta, pero también es un trabajo mental. Claro, por eso hemos dicho, y las veces que hemos hablado en estos podcasts, es que en la Vuelta a la República, ya en la tercera, cuarta etapa y quinta etapa, obviamente ya llegas cansado, obviamente físicamente, mentalmente, porque si bien es cierto es que en los tramos puedes recuperar el aliento y puedes hacer esas cosas,
pero ya te vas acumulando en los días, ¿no? Acumulando el cansancio y hay días que duermes solo 4 horas, 5 horas a lo mucho porque tienes que dejar preparando todo, tienes que tener la atención de que el abasto vaya temprano, todas esas cosas. Entonces, por eso nosotros hemos hablado de que estructurar un equipo para la Vuelta a la República es fundamental, para que el piloto simplemente se dedique a manejar, nada más. Entonces, claro, en circuito también tienes un jefe de equipo que te habla en ¡apúrate, ve! Exacto, estabas haciendo mucho tiempo, ¿qué pasó? O sea, todas esas cosas, pero no tienes, digamos, no tienes un equipo muy amplio, o preocuparte porque estén viajando o no. Claro, eso es otra cosa, exacto. Entonces tú simplemente estás girando y te concentras las 2 horas full. Sí, sabes que el equipo está ahí porque él no pueden salir ya en la carrera, simplemente no pueden salir. En cambio, en la Vuelta a la República, tú llegas a un tramo y ¿dónde estarán? Llegarían, no llegarían, y lo que nos pasó en una vuelta con Amoni es que llegamos a un tramo y no estaba el abasto donde tenían que habernos puesto gasolina. ¿Por qué? Porque ya no les dejaron pasar. O sea, entonces, se atrasaron al tramo porque tenían que entrar justo por una partecita de uno de los tramos y ya no les dejaron pasar. Y justo tampoco había señal. Entonces, la preocupación, y ahora que te acuerdas, justo por Riobamba, esa vuelta la estabas corriendo tú. Claro, y a mí también me pasó lo mismo. Era un sitio que estaba totalmente alejado, ¿te acuerdas? O por Ambato metido, no me acuerdo, pero... Sí, me parece que era entre Tungurahua y Bolívar. Algo así era. Y era un sitio totalmente alejado, nuestro abasto tampoco llegó ahí, yo estaba corriendo de copiloto, y tampoco llegó el abasto, y ahí teníamos planeado cargar de gasolina. Entonces, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo hacemos? Y buscando a los panas, oye, te sobró un poco de gasolina. Y claro, todos sabían, porque era un tramo súper alejado, donde había que cargar gasolina para continuar y poder terminar. Entonces te sobró un poco, préstame, ya te pago en el otro lado, etc. A nosotros nos toca exactamente lo mismo. Oye, pucha, por favor, no seas malito, tienes unos 2 galoncitos o una caneca que te sobre por ahí. Sí, tengo, yo abajo, te devuelvo. Sí, dale. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque, mira, en pista todos estamos por ahí, todos tienen su gasolina. Y si es que te falta algo, vas al pide al lado y pides, ¿no es cierto? Pero acá, dependiendo dónde estás, hay veces que no te topas con ningún amigo, ni un conocido. Y bueno, entre los pilotos, ok, ya listo, copiloto, bueno, pero toca ir a hablar con la gente de los abastos, pues. Claro. Y esos a veces no te dan, porque dicen, no, yo tengo esta cantidad para el próximo tramo, etc. Todos tienen su estrategia. Claro. Esa vez nos tocó hacer y conseguimos de uno un par de galones que le había sobrado, del otro galoncito y así, y metimos y llegamos con las justas. Claro. Pero ese cansancio, esa preocupación también es. También te juega la psicología. Claro. O sea, chuta, ¿qué les habrá pasado? Claro, y cuando ves que hay otros abastos que tampoco llegaron, dices, bueno, capaz de que pasó, le cerraron la vía, y te dicen, no, pucha, nosotros alcanzamos a pasar, pero atrás se quedaron un montón, dices, bueno, ya se han de haber quedado. Claro. Y claro, tú partes y vas en la ruta, en el prime, pero tu cabeza va... Claro, ya te desconcentró, te habrá pasado, ya no sabes. O me alcanzará la gasolina. A mí me pasó en la vuelta del 2018. Yo había, planificamos, antes de bajarte por Selva Alegre hacia Nanegalito, yo planifiqué poner gasolina en una gasolinera. Dije, ya si paso por gasolinera, ustedes no se preocupen, ya vayan nomás. Puse gasolina. Pongo gasolina, pero me falló el carro. O sea, por decirte, en vez de poner $10, puse $8. O en vez de poner 15, le dije, póngale 10. O sea, pero tú pusiste porque decías, ese es el cálculo. Ese es el cálculo. Entonces, bueno, puse $10 y vamos. Ya subimos y el rato que bajamos, ¡ping! El foco de la gasolina. Eso es tenazo. Y claro, y puede pasar esto también, en circuitos, si se te prende el foco, das una vuelta, coges, entras. En rally, en un tramo, se prende el foco de la gasolina. ¿Cuánto falta? 20 kilómetros.
Y aparte de eso, uno tiene que tener en cuenta que si te falta 20 kilómetros, ¿dónde va a estar tu abasto? Porque claro, a veces el abasto no está al final. No, al final. Puede ser que esté... Puede que esté en el inicio de los del siguiente prime, exacto. Entonces, ¿y ahora cómo llego? Exacto. Entonces, a mí esta vez por suerte, no por suerte, sino que así habíamos planificado que esté al final de justo de este prime, que bajamos, para justamente ponernos más gasolina y continuar. Y creo que fue porque como no, o sea, tampoco si llevábamos los tanques, los bidones, o sí llevábamos, pero sacábamos solo lo que necesitábamos por el día, entonces no teníamos más para que la camioneta se lleve, porque la camioneta con el bidón grande se fue por el otro lado porque tenían que encontrarnos en los bancos. Claro, ¿para qué iba a estar el tramo entonces, si ya él va al otro entonces punto? Claro, o sea, el hecho era no, lleva tú la gasolina cargada en la camioneta, yo pongo gasolina en una gasolinera, claro, que es mucho más fácil. Entonces, claro, en ese tramo me tocó bajar la velocidad, bajar el ritmo para que me alcance. Y como era bajada, la Moni, me acuerdo, me decía, pero negro, sí puedes darle un poco más. Digo, no, porque estamos sin gasolina. Claro, ahí es la tensión. Mira lo que nos pasó a nosotros partiendo, me parece que era la penúltima o la última etapa que salíamos de Cuenca. Y ya el primer prime, cargamos todo, listo, estaba perfecto el carro. Pusieron gasolina y era un prime largo, entonces le llenaron bastante. Y pusieron la tapa y listo. La partida era en una subida. O sea, tú venías por la Panamericana, cogías a la derecha y era en una subida. Ajá. Entonces nos colocamos ahí, bueno, ya nos falta poquito, es el último, algo así, ya listo. El rato que estábamos así ya encolumnados para partir, pasa una señora, ¡ah! Nos grita así, que se les está regando toda la gasolina y tal, y ya nos faltaban, creo que un puesto para partir, ya cuando estás todo amarrado, todo listo, todas las conexiones, todo, y dice, se les está regando, y lo que sucedió es de que la tapa había estado media mala, y como estaba bastante cargado de gasolina, en la cuesta, se fue todo el peso hacia atrás en el tanque, y empezó a botar, y botaba, pero botaba más o menos, ¿no? Y claro, el frente, y ahora, digo, nada, ya dale, acá ya se pone plano y ya, fresco, ¿no? Pero claro, fuimos con esa ya psicoseados de que, y ahora, y la gasolina se estaba regando y se cayó en la llanta, y cuando se moja la llanta con gasolina se friega, etcétera, etcétera. Entonces, ese trabajo mental es fuerte. Es fuerte también, es fuerte. O sea, las dos competencias tienen un componente psicológico súper fuerte. Sí. En el tema de la gasolina, cierto es que en Yagualcocha no te preocupa la gasolina. De vez en cuando vas viendo, y hay carros que ni siquiera tienen medidor de gasolina en el tablero. O sea, tienen calculado por los kilometrajes. Yo me acuerdo que en Yagualcocha, para saber cuánto es el consumo del auto, fuimos un día entero, ¿te acuerdas? Exacto. Pusimos la computadora, vimos cuánto tenía, salimos a girar, no sé, 10 vueltas, unas 10 vueltas, algo así, algunos 30 kilómetros, 40 kilómetros, regresamos, metimos la computadora de nuevo, hicimos el cálculo y sabíamos exactamente cuánto consumía el auto. Sí. O sea, y dale a full porque necesitamos saber cuánto está consumiendo el auto. Entonces ya teníamos ese dato. Entonces mucha gente también hace lo mismo, y si no lo hace, pues cada quien sabrá cómo lo hace, pero hace lo mismo y tienes, sabes que 10 vueltas son 40 kilómetros. Entonces si en 40 kilómetros te consumiste un galón, en una hora, ¿cuánto te vas a consumir? Claro. Entonces dicen, o sea, tienes que entrar en una hora y tienes que entrar. Nosotros, como sí teníamos el medidor, no es tanto como despreocuparse. También pero es un alivio. Pero es un alivio, o sea, solo vas viendo, sí tengo. Por ejemplo, lo que les pasó a ustedes, si es que tienes medidor, o sea, si se rompió el tanque, si se rompió una manguera del tanque, que puede pasar, se va bajando rápido, algo está pasando atrás, y hueles a gasolina, o sea, todas esas cosas sí te puede ayudar. Yo personalmente en el 205 también hubo una temporada que no tuve el medidor y me quedé un par de veces sin gasolina por hacer ese palito. O sea, solo poniendo una caneca hacía de alcanzar y nada, hasta que sí nos dimos cuenta que no. Claro, es fundamental. Que no servía, entonces pusimos un medidor en la parte de atrás mismo, porque nosotros teníamos el tanque arriba, uno grande, dentro del auto, entonces pusimos un medidor de gasolina
para poder tener una mejor idea, un mejor control, y no estar pensando de eso. O sea, habré puesto 5 galones, ¿me alcanzará? ¿No me alcanzará? Esto es más subida, voy a gastar más. No, por eso nos ayuda el medidor de gasolina. Claro, el trabajo mental es fundamental. Y como te digo, también es un arma de doble filo, porque yo puse gasolina y veo que no se subió nada, y digo, chuta, bueno, creo que no, pero bueno, veamos cómo vamos. Entonces, claro, pero también te ayuda a bajar el ritmo y poder avanzar un poco más, ahorrar gasolina. Entonces yo me acuerdo que se prendió el foco, no le dije nada a Mónica y bajé el ritmo y ya teníamos planificado el abasto. También en circuito tú sabes que sales las 2 horas y eso es lo que así hicimos nosotros. O sea, sabíamos que así, con el tanque lleno sí alcanzábamos a girar las 2 horas y no tener que parar a la hora. Exacto. Como paran muchos de los otros autos que son más exprimidos, claro, que consumen más. Entonces nosotros sí sabíamos que íbamos a hacer menos paradas, y en una carrera de larga duración, mientras menos paradas hagas, es mejor. Yo me acuerdo inclusive, ahora que hablábamos de un amigo, que ponen los tanques más grandes de gasolina para esta carrera. Entonces ponen el tanque arriba, para evitar la parada. Porque una carrera sprint y que tengas, no sé, si tu carro consume, perdón, X galones, que tengas 10 galones en el auto. Claro, ya es. Además juegan por el peso, ¿no? En una carrera sprint no puedes tener mucha gasolina porque te juega el peso. Ha habido muchos casos en que ya hilan tan fino que se consume un poquito más de la gasolina y llega y no cumple el peso. Y descalificado. Eso nos pasaba a nosotros en el karting. Ajá. En el Goka, ¿te acuerdas? O sea, siempre ya nos jugábamos al último y gastaba un poquito más y no cumplías el peso por la gasolina. Exacto, claro. Entonces por eso inclusive en el reglamento está en que el peso del auto tiene que ser con tanques vacíos. Ajá, claro. Sí, pero también hay huecos en el reglamento. ¿Y cómo haces un tanque vacío cuando terminas una competencia? Yo me acuerdo que en Yaguarcocha me preguntaron con cuánto gasolina tienes. Entonces, ¿tienes medidor? Sí, a ver, préndele. Entonces estaba con menos de un cuarto, una cosa sí. Claro, pero te juegas, porque además, digamos que vas cumpliendo eso, pero ya en la carrera el peso sí te influye. Claro. O sea, pues son unas milésimas una décima, yo creo que debe ser más o menos una décima por galón de combustible. Por eso inclusive tú ves en la Fórmula 1 que los tiempos al inicio de la carrera son un poco altos y después empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque se va consumiendo el combustible y obviamente tienen menos peso. Entonces, igual nos pasa a nosotros en las carreras. O sea, esto es un tema general de una carrera, no solo es específico de la Fórmula 1. Exacto. Lo único que yo estoy diciendo es que en la transmisión de la carrera de Fórmula 1 se puedes notar este fenómeno de que vas consumiendo combustible y vas haciendo mejores tiempos. Entonces, claro, si tú en una carrera sprint sales con el tanque lleno, vas a ser tal vez medio segundo más lento que el que salió con solo 3 galones. Claro, y es de estrategia, ¿no? Cuando entras y se ha visto un montón de veces que se juegan tan fino que por el movimiento que tiene en pista, y en rally tienes el movimiento que a veces el auto se queda sin chupar gasolina y te quema la bomba. Entonces todas esas cosas influyen y uno tiene que desarrollar para sea en rally o sea en circuito. A mí me pasó en una carrera de 2 horas en la monomarca, por falta de conocimiento, tenía gasolina, pero claro, era el Yaguarcocha antihorario. Ya. Y en las curvas detrás del bombero, el carro se pone así de lado y se iba toda la gasolina en un lado y se me prendía el foco. Claro. Yo pensé que me iba a quedar sin gasolina y tuve que entrar otra vez y fue innecesaria y perdí la carrera. Claro. O sea, quedé atrás. Es por falta de experiencia. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede en los tanques de combustible de carreras? Tienen divisiones. Tienen divisiones y tienen o esponjas. Por ejemplo, en el tanque de carreras que nosotros teníamos en el 205, no tenía divisiones, pero tenía esponja para evitar el splash, el que se mueva. Claro, en el 206 entiendo que como fueron preparados para el rally, desarmaron los tanques y tienen divisiones. Ajá. Para evitar ese movimiento de
Y eso afecta. Porque el movimiento también en la transferencia de masas y todas esas cosas. Entonces, mientras menos se mueva el combustible, es mucho mejor. Entonces, es un factor súper importante a tomar en cuenta de la parte psicológica, tanto de la Vuelta a la República como del circuito. Entonces, en el circuito, al final, tú sabes que tienes que entrar cada 45 minutos porque tienes que poner gasolina. Perfecto, no te preocupas por eso. Y bueno, lo que te decía. Claro, para ir o sea, las dos carreras, si bien es cierto, son iguales porque son de larga duración, pero son completamente diferentes. Las dos son espectaculares, la una es circuito y la otra es pista. Sabemos, hemos hablado de que para circuito hay que poner una configuración distinta a la de rally. Puedes ir solo cambiando llantas, pero no estás en lo óptimo. El auto de rally es más alto. Exactamente. La configuración de la alineación es diferente. Exactamente. Entonces sí hay que hacer una configuración distinta para el auto. Yo me acuerdo inclusive en una de las carreras que corrimos con el 206, había otro piloto que estaba con un 206 y que para esa carrera se había mandado a hacer un capó de fibra y inclusive la compuerta trasera de fibra. Entonces, claro, eso te da y sí era competitivo. Estuvimos ahí peleándonos los dos Peugeot, estábamos andando, pero sí se notaba un poquito la diferencia al menos en la recta, que era mucho más rápido por el peso. Se iba un poco. Yo me acuerdo que se nos iba un poco el carro del Felipe Correa. Sí, con el Faini. Con el Faini. Ajá. Entonces, sí. Eso depende de qué es la motivación que uno quiera, qué tan competitivo. Para nosotros fue realmente correr esa carrera, hacerlo de la mejor manera posible, preparando el auto de la mejor manera posible, sin desviarnos tanto del rally, de la configuración del rally. Entonces, para nosotros fue fácil después al auto simplemente cambiarle de suspensión y ya estaba listo, el auto para rally. Más bien fuimos con una estrategia de ser constantes, de mantener el tiempo, de girar mucho y de tratar de evitar tener problemas. Exactamente. No sobre revolucionarte, no pasarte una banquina, no dar trompos, etcétera, de cosas. Entonces, esa estrategia nos funcionó y por eso pudimos luego cambiar la configuración al rally y continuar. Y continuamos, y seguimos corriendo en rally. Ese año corrimos la Vuelta a la República también en el mismo auto, con el mismo motor. Entonces, claro, nosotros nunca hemos tenido un motor tan exprimido justamente para que nos dé esa fiabilidad que necesitamos, porque en el rally también es exactamente lo mismo. En el rally tienes que ser constante, tienes que tener un ritmo constante dentro del tramo, evitarte problemas, que el auto sea fiable. Mientras más fiable el auto sea, es mucho mejor, porque vas llegando y en la Vuelta a la República te vas dando cuenta de eso. Cómo vas avanzando. O vas avanzando o te mantienes ahí, porque el resto tampoco es que nosotros siempre vamos a competir esperanzados de que esto se quede. No, pues es a pelear. Es a pelearnos, pero nosotros hacemos nuestra parte es ser fiables y competitivos. Entonces, en la Vuelta a la República siempre hemos salido con esa mentalidad, ser fiables y competitivos, preparar bien el auto para la Vuelta a la República. No hacer los típicos, si aguantarán, que ya hemos hablado. Sí ha de aguantar, ponle nomás los pernos moscos de esos que pusimos, los colepatos que pusimos para sostener el puente trasero. No. Entonces sí, las dos carreras tienen su técnica, digámoslo, su estrategia, pero eso es lo bonito, ¿no? O sea, puedes, si en nuestro caso lo pudimos hacer, puedes disfrutar de las dos carreras y con un podium también, que lo hemos hecho, ¿no es cierto? Se nos facilitaron las cosas también, pudimos tener esa experiencia, porque otra cosa es también competir y decir, bueno, ya llegué, ¿no es cierto? Que es bonito, es lindo porque la competencia es así, pero tiene su plus el subirte al podio.
Es que, a ver, nosotros cuando corrimos la primera vez en Yaguarcocha, ya teníamos una trayectoria en karting, en rally, claro. tuya en la monomarca. Entonces, sí, la verdad para nosotros no, si bien cierto fue el hecho de estar presentes y competir, pero también nos fuimos enfocando en un podio. O sea, nuestra mentalidad también fue, claro, ya no corremos, bueno, vamos a participar. Nosotros ya la trayectoria ya exacto. Es... Vamos a apuntarle con nuestras condiciones, pero ahí al podio. Exactamente, no es que sí, qué lindo. Por eso te decía, todo depende del objetivo. Para nosotros el objetivo, si bien es cierto, no pudimos preparar o no preparamos el auto tan meticulosamente o tan específicamente para el circuito, porque era un auto de rally y después íbamos a volver a la configuración de rally, pero nuestro objetivo siempre fue estar en el podio. Claro, además trabajamos en lo que pudimos en suspensión, que nos ayudó a bajar el tiempo, en llantas, en calibración, en inflado de llantas. Exactamente, en la presión de las llantas, encontrar la presión óptima. Claro, hicimos un trabajo minucioso en eso. Exactamente. O sea, si bien es cierto, no pudimos bajarle más el peso, meterle, como todo el mundo dice, meterle más cucos al motor. La caja era la misma. Entonces, como no podíamos hacer eso, hicimos un trabajo mucho más meticuloso en otro tipo de cosas. En la suspensión, en la presión de llantas, de encontrar cuál es la presión de llantas más adecuada que nos permita ser rápidos y también que nos ayude a conservar la llanta, porque si tienes una presión de llantas muy elevada, gastas más. Si tienes una presión de llanta muy baja, vas a ser lento. No curvas, se te derrapa el auto y vas a gastar más llanta. Entonces, sí hicimos un trabajito bien meticuloso. Saber cuánto consume el auto. Para poner el peso con los galones adecuados. La verdad es que esa suma nos dio buenos tiempos de vuelta. Exactamente. Sí. Entonces, y lo que te estaba diciendo es que ese saber cuánto consume el auto nos ayudó también para la Vuelta a la República y hilar un poquito más fino. O sea, a ver, exacto. Si este tramo tiene 70 kilómetros, yo necesito 3 galones. Con 3 galones salgo con las justas, ¿te acuerdas? Entonces, no, solo 3 galones. Poníamos y sí, salíamos adelante. Tal vez a veces nos pasaba lo que ya conversábamos, pero nos pasaban los sustos, pero inclusive sabíamos cuánto es la reserva del auto cuando se prendía el foco. Exacto. O sea, nosotros ya sabíamos que si apenas se prende el foco, tenemos, no sé, y claro, eso te va a tranquilidad mental, diciendo, ya se prendió, pero todavía tengo. Sí, ¿pero cuánto tienes? Ajá. O sea, si ya se prende el foco, si el auto ya sé que da 20 kilómetros por galón, ¿cuántos faltan? 15, entonces sí llego. Si es que tienes un galón de diferencia. Pero nosotros teníamos como 2 galones de diferencia, alguna cosa de ser. Entonces, claro, en este tramo que yo te decía que bajábamos, ya se prendió el foco, yo bajé el ritmo, pero yo sabía que sí íbamos a llegar. Pero sí te da ese... Claro, sí te hace así, pero ojalá llegue, porque... Claro. Y es que además eso también depende de cuánto le estás metiendo, porque una cosa es andar en la calle con la reserva, que ya otra cosa es que tienes que meter el acelerador y dar y sacar y todo, entonces sí. Sí, así que las dos son espectaculares por donde le veas. Ese año, o creo que fueron 2 años, para mí fueron 3 o 4 años que corrí en Yaguarcocha, la de larga duración, y también corrí la Vuelta a la República. Sí. Para mí el año más chévere fue en el 2017, que corrí en el Westfield, en el prototipo. Los de Yaguarcocha, las 6 horas de Yaguarcocha creo que eran todavía en esa época, y a semana seguida yo corrí la Vuelta a la República en el Peugeot. Claro. Y las 2 semanas tuve podium, o sea, tuve un podium en Yaguarcocha y tuve podium en la Vuelta a la República. Entonces para mí ese año sí fue espectacular haber corrido Yaguarcocha y tú estuviste conmigo en los pits. Claro, estuve en los pits. Estuviste en los pits y en la Vuelta a la República también estuviste como parte del equipo. Entonces sí, realmente fue espectacular el poder competir en la una y en la otra. ¿Y en el 2017? 2017 fue. No, pues en el 2017 yo corrí de copiloto. Claro, sí.
2017. Estuvimos en actividad full, porque en ese 2017 yo corrí el campeonato nacional. Ajá, sí. Ajá. Tú corriste con Alfredo, nos fuimos a la Guaracocha. Entonces sí, hay algunos pilotos, pero realmente son contados los que hemos logrado hacer esto, correr en Yaguaracocha y luego ir a la Vuelta a la República. Somos muy pocos, pero la verdad es que yo creo que somos muy pocos porque realmente el esfuerzo físico y mental es fuertísimo. Después duermes una semana. Claro, o sea, yo me acuerdo, nos estamos pasando un poco de tiempo, pero vale la pena. Yo me acuerdo después y tú también, Pablo, te acordarás, después de Yaguaracocha, ya regresas el domingo muerto, cansado, y el domingo todavía te levantas medio como el lunes, ya todavía lunes. Estás medio meditabundo. Entonces te decía que el trabajo mental fue bien pesado, pero se logró hacer. Sí, vale la pena. Así que la verdad es que si se tiene la oportunidad se puede lograr, al menos de una. Sí, eso es. Si te gusta, apúntale a esa. Es mejor la vuelta que es larga duración, estos que son larga duración es otro tema, es una experiencia fenomenal. Y bueno, de ahí puedes ir apuntando a los otros campeonatos. Pero estas experiencias son icónicas realmente, son muy buenas. Ok, antes de irnos, ya sabes, ahí dale ahí en suscribirse, la campanita, comparte, ponle me gusta y pues ahí vas a estar enterado de cuando subimos otro podcast. Nos vemos en la próxima partida, pana. Seguimos avanzando, seguimos hablando de lo que nos apasiona. Y pues ahí comenta de algún título que quieras que conversemos también. Ponos ahí en los comentarios, escribe. Y pues nos vemos la próxima. ¿De acuerdo? Así que, chaolín.